Muy buenas tardes. A continuación les vamos a hablar del tema que nos corresponde el día de hoy y en este caso es el yo y el hecho. Antes de iniciar con este tema les queremos dar una breve introducción para que así el tema nos pueda quedar un poco más claro y poder adentrarnos a él con mayor claridad. Mi grupo está conformado por Juan Esteban Mosquera Bello, Juan Sebastián Hernández Grisales y Harold Schneider Córdoba Padilla. En su segunda tópica del aparato psíquico es una de las grandes obras expuestas por Sigmund Freud. En medio de todo esto, pues surge lo que es la definición del inconsciente, y antes de darle ese significado al inconsciente es importante pues como que extraer ciertas ideas o ciertas características que son muy mínimas pero son muy importantes a la hora de hablar del inconsciente como tal. Y es que Freud, como muchos saben, es considerado el padre del psicoanálisis y se dice que él logró estudiar pues esta teoría por medio de sus pacientes y de su hija Ana Freud. Freud consideraba a sus pacientes como presos de sus recuerdos reprimidos y que esos pensamientos se encontraban en el subconsciente. Y por otro lado, también se interesó en ese tema en especial que alude pues en este caso a todo lo relacionado con lo sexual. Por otro lado les vamos a dar pues como que la definición ahora sí de lo que es el inconsciente, y se dice pues que en el desarrollo de todo este, el psicoanálisis denomina al inconsciente como el comienzo de algo meramente descriptivo y que influye a lo latente por el momento. Esta concepción dinámica pues alude a ese proceso represivo. Cuando decimos proceso represivo, pues hacemos referencia a ese mecanismo o a ese proceso que el individuo utiliza para rechazar todas esas ideas, todas esas representaciones, todos esos deseos o todas esas fantasías que se encuentran en el inconsciente. Ya ese proceso represivo pues como que se encarga de reforzar y al inconsciente, y acá surge pues al inconsciente y acá surge pues como que algo muy importante, que cuando ya refuerza ese inconsciente pues se encarga de reforzar a lo sistemático en cierto sentido. Cuando nos referimos a lo sistemático, pues hace referencia, es cuando ya el sujeto reconoce todas esas representaciones, todas esas ideas o todos esos deseos, como ya lo dije anteriormente, que se encuentran en el inconsciente, ¿cierto? Por otro lado, les voy a hablar de algo muy importante, y es que no es factible hacer coincidir lo reprimido con lo inconsciente y el yo con el preconsciente. Eh, por otro lado, nos dicen que, que el inconsciente que en el inconsciente hay algo del yo, y que ese yo debe ser, y que ese yo desde ese punto de vista sistemático se debe comportar como un inconsciente reprimido. Por otro lado, el yo y el ello han tenido pues como que gran influencia en cuanto a esas interacciones sobre la concepción del inconsciente, y se dice que él en el psicoanálisis pues estuvo como vinculado con todo esto relacionado con la histeria, y a partir de esto se formulan dos hipótesis. Estas hipótesis aluden a lo reprimido y a la represora, y que estas dos están ligadas a pues como que a esa cualidad de la conciencia. Esa parte reprimida hace parte pues como que al aparato psíquico, en este caso vendría siendo lo inconsciente, y esa parte represora alude más que todo a la conciencia. Lo inconsciente, bueno, por otro lado nos vamos a encontrar que lo inconsciente se ha utilizado en dos sentidos. En primer lugar, este sentido hace referencia a lo descriptivo, y en segundo lugar, es todo eso
relacionado a lo dinámico, que ese descriptivo se le puede atribuir a un estado psíquico y a eso dinámico se le puede atribuir a un estado psíquico, pero una función en particular. Por otro lado, nos vamos a encontrar con el aparato psíquico. Y es que acá nos dice algo muy importante, es que este aparato psíquico lo que hace que se distinga del inconsciente es el yo, y que ese yo debe ser descrito como un inconsciente. Bueno, ya para casi finalizar, es importante pues, señalar quién tomó todo esto pues, relacionado con el ello, y quien tomó toda esta posición frente a esto fue Jordi. Y para finalizar, nos dicen que Freud estuvo tan interesado en toda esa función en toda esa estructura y ese funcionamiento del yo, que descuidó esto pues durante 15 años y ya se centró en estudiar todas esas investigaciones y todas esas pulsiones, en especial estas pulsiones sexuales. A continuación, mis compañeros ya sí les van a hablar un poco de lo que es el yo y el ello, y les van a profundizar más este tema como tal. Bueno, el tema de que les voy a hablar yo es sobre el consciente e inconsciente. Para empezar a hablar de este tema, es imposible no volver a hablar de los temas que ya habíamos hablado de las clases pasadas con el profesor, ya que la diferenciación de lo psíquico en lo consciente e inconsciente es como la premisa básica del psicoanálisis. Ahora, ¿qué es ser consciente? En primer lugar, ser consciente es como una expresión meramente descriptiva. En segundo lugar, la experiencia muestra que un elemento psíquico, por ejemplo una representación, no es consciente de una manera duradera, ¿cierto? No es como que dure mucho ser consciente, esa representación no es consciente por mucho tiempo, ya que la conciencia pasa con rapidez. O sea, lo que estamos viviendo en este momento, o la representación que es consciente en este momento, es meramente el momento que sigue, ¿cierto? La conciencia sigue, ya pasamos esta conciencia, sigue, eso ya lo entiendo. Ahora, la representación pasada, la conciencia que estuvimos consciente pasado, puede volver a ser consciente bajo ciertas condiciones que se producen con facilidad. Por ejemplo, estamos hablando con una persona, ¿cierto? De X o Y otra persona. Entonces en la conversación estamos hablando que yo no sé qué, cuando se acuerda que ella era tan, cualquier cosa que se nos haya venido a la mente. Se puede decir que eso que íbamos a decir estuvo latente. Y por consiguiente fue susceptible de conciencia. Ahora, ¿qué es inconsciente? Podemos decir que existen procesos anímicos o representaciones muy intensas, que si salen a la conciencia podría traer consecuencias a la vida anímica. Solo que estas representaciones no devienen conscientes, ya que, ¿por qué no devienen conscientes? Porque una cierta fuerza, pues no permite que pase y se resiste a ello. Pero la técnica psicoanalítica ha descubierto técnicas para que estas representaciones vuelvan a ser conscientes. Antes de que se vuelvan conscientes, estas representaciones estuvieron en un estado de represión. Este término, represión, o concepto de representación, es donde se extrae la definición de lo inconsciente, ¿cierto? Es como lo equivalente, represión inconsciente. Por otro lado, podemos decir que alguna representación o dato, lo que queramos traer a la conciencia, que necesitemos en el momento, era latente pero susceptible a la conciencia. Entonces, esto es lo que llamamos preconsciente. ¿Qué es lo preconsciente? Lo latente, que es inconsciente solo descriptivamente, o sea, que no es guardado completamente, puede venir consciente en cualquier momento, ¿cierto? Cuando uno lo necesite o bueno, sí, no me puede acordar de una canción de un momento a otro sin que esté pensando en esto. Eso es el preconsciente. De modo que ahora ya tenemos tres términos, ¿cierto? Consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces el preconsciente presumimos pues que está más cerca de la conciencia que del inconsciente. Ahora, estas definiciones o estos conceptos
de consciente e inconsciente no son suficientes en la práctica del psicoanálisis, porque ya se ha formado la representación de una organización coherente en el proceso, pues, en los procesos anímicos y de una persona, y a esto lo llamamos el yo. ¿Qué es el yo? Bueno, del yo depende la conciencia, y este yo gobierna como los accesos a las excitaciones y las excitaciones en el mundo exterior. Mierda, ya iba a acabar. Ahora, estas definiciones o conceptos de la conciencia e inconsciente no son suficientes en la práctica del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque se ha formado la representación de una organización coherente de los procesos anímicos en una persona. A esto lo llamamos el yo, ¿cierto? ¿Qué es este yo? De este yo depende la conciencia, y este yo es como el que gobierna los accesos a las excitaciones en el mundo exterior. Es aquella instancia anímica que gobierna o controla todos los procesos parciales, y por la noche se va a dormir, que ya del yo y el ello lo va a hablar el próximo compañero. Bueno, en las diapositivas hay una pregunta que dice que cómo algo consciente se vuelve inconsciente, aunque yo creo que ya hablé de eso cuando estaba hablando de conciencia, ya lo expliqué, les voy a hablar como más formal, ¿cierto? Bueno, la diferencia entre representaciones inconscientes y conscientes consiste en que la primera se consuma como algo que permanece no conocido, y la segunda añade la conexión a representaciones verbales. Estas representaciones son restos mnémicos. ¿Qué son restos mnémicos? Los restos mnémicos son registros corporales de nuestras vivencias, y que proceden principalmente de percepciones acústicas. En algún momento esas percepciones o representaciones pueden volver a ser conscientes, o sea, en ese momento ya pasaron a ser inconscientes, pero pueden volver a ser conscientes, porque todo lo que fue consciente o fue percibido o algo así puede volver a ser consciente. Ya. Buenas tardes, muchachos, el día de hoy les voy a hablar sobre la segunda tópica de Freud, en la cual, dejando claro una gran introducción y el tema principal, que fue el inconsciente, el consciente e inconsciente, y luego dejó muy claro lo que es el yo y el ego. En este caso, Freud, después de haber hablado sobre las pulsiones, toma un largo tiempo para hablar del yo y el ello, que son como un tipo de 15 años, dejando en claro que el yo es como la parte superficial del ello, modificada por el contacto del mundo exterior, dejando en claro que el yo, gracias a las otras clases que hemos visto, nos ha quedado claro que el yo se rige por el principio de la realidad, y teniendo un tipo de autocríticas regula este tipo de placeres que tiene el ello al momento de salir. Bueno, dice que el yo, teniendo en cuenta una organización coherente de los procesos anímicos de la persona, el yo depende constantemente de la conciencia y gobierna los accesos de motilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que permite la descarga de excitaciones del mundo exterior, o sea, regula completamente el placer o las pulsiones que quiere sacar el ello, más como las juzgaciones que tiene el super yo ante él. Entonces, como que es el mediador sobre estos dos, teniendo en cuenta obviamente que se rige por el principio de la realidad. Un ejemplo es como el corazón, como la mente regula el corazón. El yo se ve lidiando entre el ello y las críticas, como le decía ahorita, las críticas que lanza el super yo, lidiando con estas percepciones del mundo exterior, teniendo como liderazgo. Un ejemplo muy claro es como el jinete y el caballo, o sea, quiere dominar ese ser para poder tomar el control. El yo tiene ciertas autocríticas, las cuales son permisivas, normales y severas. Las permisivas son las que deja
que constantemente este placer salga un poco del ello. Las normales son regulando, pero obviamente teniendo sus oportunidades de salir. Y las severas, ahí es donde vemos que la persona o el ser tiene un sentimiento de culpa inconsciente y se siente también culpable de algo que, digamos, que hayan hecho y en realidad no hayan cometido. Es como un tipo de angustia. También Freud nos dejó claro el ello, dejando en claro que es una región extraña de nuestro cuerpo. Es la parte reprimida del yo, y también nos dice que es lo íntimo y lo desconocido. También nos recalca, y también lo sabemos por las clases que hemos tenido, que lidia como con ese tipo de pulsiones y es un resto psíquico del inconsciente. En este caso les voy a contar cómo intenta dominar el yo al ello. En este caso, el yo, o sea, teniendo en cuenta las investiduras del objeto del placer que lanza el ello y siente como ese tipo de aspiraciones eróticas o necesidades para salir o para poder emerger, el yo recibe ese tipo como de notificaciones de que esas investiduras de placer están saliendo y busca defenderse, digamos, por tipo de represión. Gracias a este proceso de represión que tiene el yo, es un camino, digamos, que permite dominar constantemente al ello y profundizar, digamos, que sus vínculos. Un ejemplo, como les ponía ahorita, que es dominar, que el jinete quiere dominar al caballo. Es un ejemplo muy claro y muy exacto en este caso, como el tipo de represión que utiliza el yo para poder, digamos, que apaciguar al ello.